La democracia no puede vivir ni con graves violaciones de los derechos humanos sistemáticas, ¿no? Ni con altos niveles de corrupción que lleguen a ser pues incontrolables y salvajes. En los últimos días, las últimas semanas, el Perú ha vivido episodios muy severos de evidencias de gran corrupción a altos niveles en el gobierno. Para hablar de eso y en general de la lucha anticorrupción estamos con el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra. Hola, Ronald. ¿Qué tal? Ronald, dinos, según tu opinión, ¿en qué niveles se encuentra esta lucha anticorrupción? Bueno, lamentablemente todo este esfuerzo anticorrupción que se inició tras la caída del régimen de Fujimori, podríamos decir que ha decaído, se ha estancado, que tras la asunción al mando del presidente García no hay una lucha contra la corrupción, tampoco ni siquiera hay un discurso contra la corrupción, y menos pues podemos hablar de políticas y planes sistemáticos para hacer frente a los actos de corrupción del pasado y del presente. Se habló un poco del plan propuesto de lucha, el Plan Nacional contra la Corrupción. ¿Esto en qué ha quedado, esta iniciativa de la sociedad civil? Bueno, lamentablemente en nada, ¿no? El plan del cual en algún momento se habló en la época de Yehuda de Simón fue una copia del plan que aprobó en la postrimería de su gobierno el expresidente Toledo. Bien por ello, pero lamentablemente tampoco es que se ha llevado a la práctica, ¿no? El tema que acaba de surgir del indulto, el indulto relacionado con Cruzillat, el problema en que ha estado metido el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, ¿qué relación tiene esto con la lucha anticorrupción? Bueno, evidentemente, no puede haber una lucha contra la corrupción mientras uno está indultando a personas probadamente autores de actos de corrupción. Eso es inaceptable. Pero ayúdanos un poquito, ¿qué es el indulto? Para que todos nos entiendan. A ver, es el perdón de la pena. Es decir, una persona fue llevada a juicio, se demostró su culpabilidad, fue derrotada y por lo tanto se le aplicó una pena. Es un condenado por acto de corrupción. Bueno, el presidente de la República, por un acto de liberalidad que tiene sus antecedentes en los perdones que antes emitían los reyes, puede ponerlo en libertad y perdonarle la pena por el delito cometido, ¿no? Bueno, en este caso fue indultado Cruzillat por graves delitos contra corrupción, pero también hay otros casos, por ejemplo, Hermosa Ríos. ¿Podría también entonces ser indultado él? Bueno, en realidad el indulto tiene una amplia libertad el presidente para concederlo. Evidentemente el Congreso ha limitado estos poderes en algunos delitos, ¿no? El tema, por ejemplo, del secuestro agravado, en el tema de asesinato de niños, en esos casos no procede el indulto, pero además por razones de derecho internacional penal no procede el indulto para casos de violaciones a derechos humanos. En el caso de Hermosa Ríos, evidentemente él está incurso en estos delitos graves y no podrá ser objeto de un indulto, ¿no? Entonces, pero el presidente tiene facultades para indultar, amnistiar, conmutar penas. ¿Cuál es la situación entonces? Porque acaban de revocar el indulto, ¿verdad? ¿Puede suceder? Bueno, sí, claro. Mire, a ver, hay que diferenciar. La amnistía la da el Congreso. El indulto y el derecho de gracia lo da el señor presidente de la República. En los casos de los indultos habría que diferenciar entre el indulto propiamente dicho y el indulto por razones humanitarias. En el indulto general no hay que justificar las razones por las cuales el presidente concede esa gracia. En cambio, tratándose de los indultos humanitarios, estos están en función del cumplimiento de determinados requisitos. Básicamente, que una persona está en un establecimiento penitenciario, está en un estado de salud terminal o su propia permanencia en ese establecimiento penitenciario ocasionaría graves riesgos. Si estas circunstancias se dan, el presidente está en la posibilidad, si lo estima conveniente, de concederle un indulto por razones humanitarias. ¿Qué es lo que acaba de suceder, al parecer, revocando el indulto dado por el ministro Pastor? Evidentemente, si esas condiciones no se dan o si los documentos han sido fraguados, es evidente que la decisión presidencial, como todo acto administrativo, puede ser dejada sin efecto. Bueno, la salida del ministro Pastor ha abierto la posibilidad de que ingrese un nuevo ministro, García Toma. En el caso de él, ¿qué posibilidades hay de trabajar la nueva agenda de Vemos con anticorrupción? esperanza la designación de un ministro de Justicia como el doctor García Toma, ¿no? Es un hombre probadamente democrático, ya lo hemos visto al frente del Tribunal Constitucional y evidentemente ahí hay una agenda posible de trabajar con él. Una agenda de derechos humanos que tiene que ver con hechos del pasado, por ejemplo, con todo este informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyos puntos centrales están todavía pendientes de ejecución. Está el Plan Nacional de Derechos Humanos,
que tiene que ser mejorado y adecuado a los nuevos tiempos, y en el plano estricto de la Administración de Justicia y su reforma están las conclusiones de la Seriajus, ¿no? Bueno, Ronald, muchas gracias por tus observaciones muy puntuales, y desde luego queda abierto todo un gran camino todavía de lucha contra la corrupción. Hemos vivido episodios difíciles, pero sin embargo la sociedad civil está organizada y va trabajando en ese camino. Hasta la próxima.